Bienvenidos a una nueva edición de las Masterclass de LOTAS, espacio de aprendizaje en el que los profesionales del organismo brindan información útil y relevante del trabajo que desempeñan en cada una de las direcciones de línea en apoyo a las EPS del país. Buenas tardes. Hoy día estamos con una presentación de Masterclass de OTAS, en la cual tocaremos el tema de innovaciones tecnológicas para la reparación o rehabilitación de tuberías en los sistemas de agua y alcantarillado. Mi nombre es Luis Salazar, soy ingeniero sanitario adscrito a la Dirección de Operaciones de OTAS. Soy especialista en reflotamiento de empresas de agua. El contenido de este curso es objetivo de identificación de causas que ocasionan fallas en tuberías, métodos convencionales de reparación de tuberías, nuevas tecnologías para rehabilitar tuberías y conclusiones y recomendaciones. El objetivo es que los participantes puedan identificar las causas que ocasionan fallas en las tuberías, además fortalecer sus capacidades para la selección de nuevas tecnologías en materiales y en reparación de tuberías dañadas. Acá podemos apreciar un método convencional de tuberías, de reparación de tuberías, en las cuales vemos bajando un niple para ser reemplazado, digamos, a la parte de la tubería o del sistema dañado. Lo que buscamos es que se hagan reparaciones que sean garantizadas. Y esto es parte de lo que vamos a tener en las conclusiones y recomendaciones a las que vamos a llegar. Identificar las causas que ocasionan fallas en tuberías es sumamente importante. Mucho de lo que vamos a hablar el día de hoy va a ser a través de este tema, ¿no? La identificación de causas que ocasionan fallas en los sistemas de agua y desagüe. Uno de los elementos que tiene, digamos, mayor costo en los sistemas de tuberías de redes de agua y alcantarillado son las tuberías. Y eso es muy importante porque prácticamente es el gran activo de nuestros sistemas de agua y desagüe. Por eso es muy importante identificar las causas o fallas que originan este tipo, digamos, de daños en los sistemas. Una falla se define como una condición no deseada que puede ocasionar, digamos, muchos daños a los sistemas y estos pueden, digamos, ser de tipo catastrófico en algunos casos, ocasionando daños a terceros, no solamente la interrupción del servicio, sino también causa daños a las propiedades y en algunos casos a la infraestructura que existe. Las causas o fallas en las tuberías podemos agruparlas en función del tipo de falla que se puede ocasionar, ¿no? Muchas veces son agentes externos a la tubería, que pueden ser roturas, voladuras. Las que originan estas fallas son las causas provocadas por presencia de raíces. Provocada quiere decir que son efectos de terceros, heladas u otras condiciones climáticas extremas, y en algunos casos sobrecargas, ¿no? Otra de las fallas que se producen en las tuberías son las características intrínsecas del material, es decir, el material de por sí puede estar fallando, ¿no? Una de las causas que se dan puede ser corrosión cuando son tuberías metálicas, defecto de material, causas que de alguna manera no son inherentes a los que instalan las tuberías, a los que lo operan, sino que son prácticamente un producto del fabricante. Defectos del material por la edad avanzada, es decir, por antigüedad de la tubería, ¿no? En donde no solamente puede fallar la tubería en sí, sino alguno de sus accesorios o elementos complementarios, como pueden ser los anillos de gel, en algunos casos. Fallas por operación de la red, que son originadas por operación de mantenimiento, que pueden ser debido a presiones o maniobras no habituales, vibraciones o fuerzas de manera permanente o continuas. Otra de las fallas que se pueden originar son por las condiciones de instalación, que puede ser asentamiento del terreno, defecto de instalación de las tuberías, ¿no? Las cargas y esfuerzos a las que están sometidas una tubería son cargas estáticas, que influyen en una tubería, es el efecto del peso, es decir, el fluido, peso del fluido, peso de los accesorios, cargas permanentes o expuestas, efectos de expansión y contracción térmica. En este punto quisiera poner bastante énfasis para que todos ustedes tomen en cuenta. Actualmente la gran mayoría de tuberías son de tipo plástico. Los plásticos se expanden y se contraen de manera, digamos, visible.
Y esto es muy importante que ustedes lo tomen en cuenta al momento de seleccionar una tubería. Efectos de soporte y anclaje, cargas de presión interna y externa. En cuanto a las cargas dinámicas, son aquellas que influyen en una tubería, las fuerzas de impacto, cargas sísmicas, es decir, todos los movimientos o efectos que trae un sismo y esas consecuencias se ven reflejadas en la instalación o en el daño que se le puede producir a una tubería. La vibración, cargas de descarga, es decir, por maniobras, digamos, inesperadas que pueden producir, digamos, efectos contrarios al buen sistema de funcionamiento de la tubería. Fallas en tuberías plásticas y sus causas potenciales. Vamos a poner bastante énfasis en los productos plásticos, que son los que mayoritariamente están presentes en las redes de agua y desagüe en casi todas nuestras empresas de agua a nivel nacional, ¿no? Acá vamos a mencionar los tipos de falla, vamos a presentar un pequeño croquis del modo de falla, cómo lo pueden ustedes identificar, características del modo de falla, cómo se pronuncia este tipo de falla, y cuáles son las causas potenciales que originan este tipo de falla. Dentro de las más comunes están las grietas longitudinales, que son ocasionadas por presión interna, grietas circunferenciales, que en la circunferencia completa o en un sector de la misma, que son debidas a flexión o en algunos casos a efectos térmicos, ¿no? Grietas irregulares, agrietamiento mixto, que es una combinación de las dos que les estaba explicando hace un momento. Y en las tuberías de poliéster reforzado con fibra de vidrio se producen grietas quebradizas con o sin la aplicación, que son por lo general por cargas dinámicas o por bajas temperaturas. Estas grietas longitudinales, debido a esa presión interna, son quizá una de las más frecuentes y las podemos apreciar en esta toma, ¿no? Acá se puede ver como una tubería de polietileno, y voy a hacer bastante énfasis en mencionarle la tubería de polietileno o de PEAT, que muchos de ustedes la conocen como HDPE, en vista de que se está usando con mayor frecuencia en todos los sistemas, tanto de líneas de impulsión, redes de conducción, redes de distribución y en colectores, ¿no? Y esto es, de alguna manera, todavía no han podido, digamos, tener mucha experiencia con esto, y voy a enfocarme en que algo de esta presentación les dé un poquito más de luces para que ustedes puedan seleccionar tanto el material y en qué condiciones usarlo. Esta es una falla que le he tratado de documentar de manera, digamos, un poquito más profunda. Se produjo en una línea de impulsión. Estas fallas se debieron a las sobrepresiones y depresiones transitorias causadas después de un corte de energía eléctrica y paro de emergencia de los equipos de bombeo. Esto se dio en la Ciudad de México, en Quintana Roo. Esta fue la falla del acueducto González Ortega 2 con tubería de polietileno de 24 pulgadas, ¿no? Acá se puede ver una falla con este tipo de característica longitudinal, pero formando ondas de manera sinusoidal, y en este tramo se ve una falla de tipo, digamos, longitudinal. Si pueden ver acá el rodón que se forma cuando uno une las tuberías de polietileno por termofusión, ¿no? Y que la falla ha pasado, digamos, este tipo de empalme, ¿no? Fallas en tuberías plásticas y sus causas potenciales. Acá vemos grietas circunferenciales que de alguna manera también se producen bastante. Acá se puede ver el tipo de falla que se puede producir por asentamiento del terreno, es decir, presencia, por ejemplo, de arcillas expansivas que se dan muchas veces en la zona de la selva, o por efecto de la temperatura. Cuando hay un congelamiento del agua dentro de las redes, se puede producir una falla de este tipo. Una falla longitudinal, que es por presión interna, que es la que se ve en este punto, y una falla debido a acción externa, ya sea por maquinaria o sobrepresión del suelo, es decir, ha tenido un peso demasiado excesivo, y esto ha ocasionado que se fracture la tubería. Fallas en tuberías plásticas y sus causas potenciales. Hay grietas circunferenciales que se dan por curvaturas de poco radio de curvatura, ¿no? ¿Qué significa esto? Nosotros o las personas han curvado la tubería excediendo, digamos, su límite plástico, y esto ha originado rajaduras que se pueden ver de esta forma. Esto es algo similar, pero esto está ocasionado muchas veces por esfuerzos ambientales. ¿Qué significa?
que cuando hay cambios de temperatura brusco, la tubería, como les mencionaba hace un momento, tiende a expandirse y en algunos casos a contraerse. Y este tipo de deformaciones, que sea por cambios de temperatura o por esfuerzos ambientales, produce, digamos, agrietamientos en la zona que ha sido fragilizada ya por el exceso de curvatura que se ha dado. Luego hay el pandeo, digamos, puntual, el pandeo en dos lados, y también ha sido sobreesforzada la tubería y se ha producido por un efecto de flexión longitudinal. Acá también hay otros tipos de falla en las cuales, digamos, quisiera profundizar en el tipo de agujero. Este agujero de forma irregular ha sido producido por lo general por una carga externa puntual por impacto, que por lo general es un daño de terceros, ¿no? Como se puede ver acá en las tomas fotográficas, acá se ha ocasionado una falla por voladura en la tubería. Esto es por presencia de aire localizada, ¿no? Y esto ha producido un exceso de presión. Esto ha hecho que la tubería ha sido arrancada en un pedazo, en un segmento, en una forma particular, ¿no? Una zona llana en esta parte de la tubería y una forma aguda, como si hubiesen arrancado un pedazo de la tubería. Esto es por exceso de presión y por presencia de aire. Luego hay las perforaciones, que por lo general son debido a acción de maquinaria, es decir, trabajos que se han hecho, digamos, no directamente hacia la línea de agua y desagüe, sino trabajos de terceros. Alguien metió la máquina, una retroexcavadora, y la uña perforó a la tubería, ¿no? Esta es una perforación en una tubería de polietileno. Esta es una perforación en una tubería de hierro dúctil, que en este caso ha sido por corrosión. Falla en tuberías plásticas y sus causas potenciales. Todos estos casos son por lo general en polietileno, en HDP. Y la falla se puede producir en la junta, es decir, acá las tuberías han sido unidas por termofusión, se ha producido una falla por tensión, es decir, en el momento que han sido sometidas, digamos, a esfuerzos axiales, la tubería se ha separado y no ha sido, digamos, fusionada o unida de manera adecuada. Una falla en una junta por electrofusión es similar, falla en el momento que se le somete a tensiones axiales, es decir, a esfuerzos que tienden a separarla, y se provocan ahí, digamos, fisuras, se provocan pérdidas de agua, porque la fusión o la electrofusión no han sido los adecuados. Luego falla en la junta de brida. La brida puede ser una unión mecánica, pero los stuben, es decir, aquellos accesorios que se van a termofusionar a la tubería, que son en donde se sujetan las bridas, no han sido bien hechos. Entonces, todas estas fallas se producen, digamos, por una mala sistema de empalme, es decir, porque no ha sido bien hecho la electrofusión o la termofusión. Y luego acá viene un efecto que es de cizallamiento, que en el punto en donde está empotrada la tubería se produce un efecto de corte, ¿no? Esto muchas veces pasa porque la tubería en sí, cuando va expuesta o cuando va al aire libre, tiende a pandearse. Este pandeo muchas veces se origina, digamos, por los cambios bruscos de temperatura, ¿no? Y al no haberse previsto este tipo de efecto, se puede producir, digamos, un efecto de corte que hace que se falle la tubería. Esta es una falla, digamos, a la cual, digamos, se ha sometido la tubería para ver que es una falla dúctil. ¿Qué significa esto? Que ha sobrepasado su capacidad de deformación de la tubería. Y esto se produce cuando las tuberías son sometidas a presiones muy altas, en este caso 400 psi, 28 kilos por centímetros cuadrados, es decir, una presión de 28 bar, que no son convencionales, pero que en un golpe de ariete pueden darse el caso. Métodos convencionales de reparación de tubería. Quizá este es el tema en el cual nos vamos a abocar un poco más, enfocándonos tal vez en la parte de tuberías de polietileno, que son tuberías que ya se están utilizando con mucha frecuencia en nuestros sistemas, pero que de alguna manera falta profundizar todavía en todos los aspectos que son el mantenimiento y reparación de las mismas, ¿no? Este es un accesorio que se utiliza para cuando se producen perforaciones o rajaduras pequeñas.
y que pueden ser puestas de manera rápida, ¿no? Luego las reparaciones con corte de tubería, que es reemplazar un pedazo de tubo, un segmento de tubo, colocando acoples o uniones para hacer este cambio respectivo, ¿no? Accesorios de reparación sin corte de tubería son las tuberías son accesorios, como les mencionaba, tipo abrazadera, que se colocan alrededor y que con eso se cubre prácticamente una pequeña falla, es decir, de pequeña longitud. Hay de varios materiales, hay de fierro fundido, hay de acero, hay de polietileno, hay de polipropileno, ¿no? Hay de diversos materiales que de alguna manera nos ayudan a hacer reparaciones rápidas, eficientes y que están disponibles ya en el mercado acá en el país. Luego los accesorios de reparación con corte de tubería, ¿no? Como les mencionaba, se tiene que sacar un pedazo de tubería y reemplazarlo por el mismo. En el caso del PVC, he minimizado prácticamente parte de esta presentación. No la he excluido, pero sí estoy tratando de tocar lo menos posible porque es una maniobra que ustedes ya realizan con mucha frecuencia en las empresas de agua y que solamente les quería mencionar esto, que son los acoples conjuntas deslizantes con uniones de doble anillo que son usadas para el PVC de manera frecuente y se reemplaza por el niple de reemplazo que podría ser el que nos dé, digamos, la mejor, digamos, eficiencia para una reparación. Sin embargo, y esto sí quiero profundizar, he visto que ante la poca oferta que hay en los mercados de tubería de polietileno, es decir, no encontramos niples de polietileno, segmentos de tubería de polietileno para hacer estos reemplazos, utilizamos de manera inapropiada este tipo de empalme, este tipo de uniones deslizantes, para reparar tuberías de polietileno con niples de PVC. Eso es una maniobra que lo saca de la emergencia, de alguna manera, pero no debe ser permanente. Debe ser momentánea, si es posible, horas o días, hasta que se consiga, digamos, el niple adecuado del mismo material, en este caso de polietileno, si es lo que se va a cambiar. Esto es una junta de acople rápido para polietileno, que es la que se puede ver acá en el segmento. Estas son las juntas, en algunos casos, para reparar tuberías de diferente diámetro exterior, incluso por lo general de diferentes materiales, ¿no? ¿Qué equipos se utilizan para reparar tuberías de polietileno? Uniones deslizantes con electrofusión. Esto es un equipo de electrofusión que tiene sus dos bornes que se colocan en estos puntos, se le somete a electricidad, se calienta la resistencia y llega a unir los dos tubos sin ningún problema. Otro de los equipos que se utiliza son las extrusoras portátiles. Esta extrusora portátil emite calor. Acá viene una banda de polietileno, que es la que se va inyectando y va haciendo, digamos, la junta o la unión que se necesita para reparar. La reparación de tuberías de polietileno con corte de tubería, como se puede apreciar acá en la imagen, acá está la zona dañada, se corta este tramo, se extrae y se busca el niple de reemplazo. Este niple de reemplazo puede ser colocado con accesorios mecánicos, son estas juntas de acople rápido, que son de polipropileno y que de alguna manera garantizan hasta una presión de 10 bares el uso de esta tubería reparada sin ningún inconveniente y de manera permanente. Acá se puede usar los uniones o los manguitos de electrofusión que son corredizos y una vez que ya está colocada la tubería en su posición final, se procede a hacer la electrofusión y con eso se garantiza, digamos, una tubería de larga duración. También se puede hacer tuberías bridadas para hacer reparaciones, ¿no? Este es el punto que tiene que ir ya con electrofusión, en donde se va el portabridas, se podría decir así, y estas son las bridas de acero. Ambos son con corte de tubería y con el reemplazo usando un niple del mismo material. La reparación por extrusión con soldadura de polietileno. La soldadura de polietileno es esta banda que pueden ver acá que se va inyectando, un poco para hacerle la similitud. Estos equipos vendrían a ser como lo que muchos de ustedes han visto, que se usa la silicona, que tiene aplicadores,
Esta vendría a ser la banda de silicona y este es el aplicador, que en este caso tiene que tener energía eléctrica, ¿no? Se pueden hacer empalmes, como se pueden ver acá, como se puede ver en esta zona. Se le agrega, acá está entrando la barra de polietileno, esta se calienta y se le pone como aporte, es decir, como un relleno, que es como una soldadura al final. Para estas maniobras tenemos que tomar en cuenta que la zona tiene que estar totalmente seca. Ese es uno de los primeros puntos a tomar en cuenta. Tiene que estar limpio. No puede haber polvo, no puede haber algún tipo de grasas o materiales que sean contaminantes, porque de lo contrario, este tipo de empalme vendría a ser un empalme deficiente. Segundo, tener los equipos adecuados que proporcionen el calor y la temperatura y la presión adecuada para que esta barra pueda salir lo más, digamos, fluida posible y pueda garantizarse el empalme. Y tercero, y quizás lo más importante, el personal que haga este trabajo tiene que ser muy especializado, tiene que conocer este tema, porque no solamente se trata de juntar las dos tuberías y que se vea de alguna manera junto, sino que tiene que garantizarte hermeticidad, ya sea agua o desagüe, tiene que garantizarse que estructuralmente esto no se vaya a quebrar, no se vaya a romper, porque va a ir enterrado en la mayoría de los casos. Entonces tiene que soportar efectos como de una viga prácticamente en voladizo. Y eso es prácticamente muy difícil de conseguir, solamente se hace con personal muy bien capacitado, muy bien entrenado y con los equipos adecuados, ¿no? Y en las condiciones, digamos, idóneas que les comentaba hace unos momentos. Con este tipo de equipos se pueden hacer parches, parchados en la tubería. Y estos parchados pueden ser eficientes cuando se trata de sistemas sin presión y con sistemas con presión también podrían funcionar, pero hay que tener, como les digo, todos los elementos que ayuden a que eso sea una garantía, ¿no? Nuevas tecnologías para rehabilitar tuberías sin apertura de zanja. Se encuentra, podemos ver acá, esta es una zona urbana tal y como nosotros la conocemos, cruzamos cualquier calle cerca de acá o en cualquier zona urbana donde están las empresas de agua actualmente. Sin embargo, abajo de todas estas calles hay toda una telaraña, se puede decir así, o una nueva ciudad, donde hay, en algunas ciudades ya hay alcantarillado pluvial, hay redes de agua potable, hay colectores de agua residuales, ¿no? O de desagüe, hay líneas de gas, hay líneas de fibra óptica, hay líneas eléctricas, es decir, es un mundo, una telaraña que hay. ¿Cómo hacemos la reparación de manera convencional? Hacemos una excavación, como se puede apreciar acá, interrumpimos el tráfico de todas las formas que se nos pueda ocurrir, las tecnologías sin zanja que nos garantizan o que nos apoyan prácticamente solamente son orificios localizados. El tránsito va a fluir de manera tal vez no como normalmente lo hacen, como se ve en esta imagen, pero va a continuar el tráfico sin muchas interrupciones. Primero, para hacer este tipo de procedimiento, este tipo de intervenciones, se utiliza métodos de localización de fugas. Una es las cámaras de circuito cerrado de TV, en donde se ingresa con un robot, te puede apreciar dónde están ubicadas las fallas, qué tipo de fallas son sobre todo eso, ¿no? Si son en las rajaduras, si son orificios, si son malas juntas, si han penetrado raíces, es decir, una serie de características que muchos de ustedes las han vivido y que de alguna manera pueden, digamos, dar fe de que todo eso pasa dentro de una tubería, de un colector o de una tubería de agua en algunos casos. Pero existen los radares electromagnéticos. Estos radares permiten ubicar la tubería, es decir, podemos saber en dónde está la tubería, por dónde están las líneas de agua, las acometidas. Lo único que no nos da esto es la profundidad en la cual se encuentra, ¿no? Para todos estos sistemas se tiene que contar
en la mayoría de los casos con una tubería de alguna manera limpia, se puede decir así, ¿no? En la cual se hayan quitado los obstáculos, se haya pasado, digamos, un sistema de limpieza a presión por lo general, y con eso, digamos, podemos introducir este tipo de elementos, ¿no? Dentro de las tecnologías de rehabilitación y reparación encontramos los revestimientos de mortero cemento. Como su nombre lo dice, es un mortero hecho de cemento, en base a cemento, que va revistiendo la tubería de manera interna, ¿no? Primero se tiene que tener limpia la tubería, escobillada si es posible, ya sea con presión de agua o con escobillas metálicas, y luego se hace el revestimiento. Este revestimiento permite recubrir fallas, grietas. Esas fallas pueden ser pequeñas, estructuralmente le puede dar alguna resistencia mayor, y sobre todo puede mejorar la hidráulica, es decir, al tener menor fricción, esto puede tener una capacidad de conducción similar a como estaba cuando era nueva, o de repente hasta mejorar. Este es un sistema similar, solamente que es con un epóxico y un poliuretano, que nos permite mantener ya una similitud a que internamente puede ser un plástico. Estos dos sistemas se utilizan por lo general en tuberías de cemento, es decir, o de concreto, tuberías de fierro, que son de alguna manera las más antiguas que hay en nuestras instalaciones. Otra de las tecnologías que ya se vienen usando acá en el país son las de close fit o strip liner. ¿Qué significa esto? Que una tubería de polietileno ya termofusionada se va jalando o alando con un calvestrante dentro de un colector o dentro de una tubería de agua, ¿no? Revistiéndola interiormente, quedando ya esta tubería que va a ser prácticamente la tubería nueva, en el interior del tubo anfitrión, que puede ser por lo general de cualquier material, puede ser PVC, asbesto cemento, fierro, concreto, ya dándole unas características de una tubería nueva, porque es una tubería nueva, tanto en la parte estructural, en la parte mecánica, así como en la parte hidráulica, ¿no? Ese es un sistema de strip liner que permite, digamos, rehabilitar tuberías y repararlas si es necesario. Luego hay el de pipe busting, que muchos acá lo llaman cracking, que va rompiendo la tubería que anfitriona y permite sobre todo ampliar diámetros. Es decir, esto podemos ampliar en el mejor de los casos hasta un 25% del diámetro anterior o del diámetro existente, y reemplazarla por una tubería de plástico, en este caso una tubería de polietileno. Por lo general se utilizan, digamos, en materiales ya muy antiguos, que antes de hacer el cambio preferible es hacer una rehabilitación, si es que no hay necesidad de tener diámetros mucho más amplios, se puede decir así, ¿no? Como les digo, solamente en un 25% del diámetro anterior, o a un diámetro mayor, en la mayoría de los casos, ¿no? En todos estos sistemas se tiene que hacer una inspección previa. En el caso del pipe busting, quizá es mucho más importante, porque este cabezal que va rompiendo a la tubería existente puede encontrarse con estos materiales que hemos usado de repente para reparar fisuras o agujeros, que pueden ser de fierro, que pueden ser de otro material mucho más duro que el material existente, y eso hace que se rompa de repente el cable, que se atore el cabezal, ocasionando unos mayores problemas o percances, es decir, la rehabilitación sin apertura de zanja, que debería pasar prácticamente desapercibida en ese momento, ocasionaría un caos, un problema, incluyendo que se puede desmoronar de repente el suelo, ¿no? Entonces, la inspección es fundamental para este tipo de sistemas. Tecnologías de reparación con el método de CIPP. Este método es a través de una manga. Esta manga se introduce con presión de aire o vapor dentro de la tubería que se va a rehabilitar. Una vez que ya está, digamos, colocada, digamos, en la posición final, se expande y se le hace un curado por 4 horas o 6 horas, dependiendo del diámetro y del espesor del material,
y con eso queda rehabilitado sin ningún problema, ¿no? En la tubería anfitriona obviamente se va a ver reducida, pero en una cantidad mínima de algunos cuantos milímetros. Luego el sellado localizado. Este sellado localizado nos permite introducir un tubo cuando el diámetro así lo permite de la tubería anfitriona, y hasta el punto en el cual vamos a sellarlo o que vamos a reparar una grieta o un orificio o una falla, digamos, que podría ser solamente pequeña en cuanto a longitudes. También existen mangas expandibles, y estas mangas expandibles se llevan hasta el punto que se van a reparar o a mantener, se expanden y de esa manera se consigue, digamos, tener ya sellada la tubería. A la vez también permitiría en algunos casos sellar las conexiones domiciliarias o los empalmes no autorizados, manteniendo ya el flujo, digamos, de acuerdo a los cálculos, o a lo que esperamos recibir. Cuando digo esto, en el caso de colectores acá en el Perú, al no haber existido mucho tiempo en muchas ciudades alcantarillado pluvial, hay empalmes pluviales no autorizados, obviamente, dentro de los colectores domiciliarios. Entonces, eso altera toda la hidráulica del sistema, altera las estaciones de bombeo, altera el funcionamiento y la eficiencia de las plantas de tratamiento. Entonces, es recomendable sellar. Este tipo de sistemas permite ese sellado, de tal manera que es una clausura, digamos, interna y mucho más segura para la eficiencia de estos colectores sanitarios. Otro de los métodos es el slip lining, también está en este sistema, que permite, digamos, rehabilitar hasta diámetros hasta de medio metro, 500 milímetros, y compresiones hasta de 80 bar. Esto es bien importante. Acá la tubería es similar a las tuberías de las mangas contra incendio que ustedes pueden ver, que usan los bomberos o que están en los edificios. Vienen hasta con longitudes hasta de 800 metros en algunos casos, y permite que en un solo tramo se haga esa rehabilitación, ¿no? Es decir, no necesitaría abrir ductos de ingreso, zonas de intervención cada 100 metros, cada 50 metros, sino cada 800 metros o cada 500 metros, permitiéndonos rehabilitar la tubería. La tubería se está insertando, va en esta forma. Una vez que llega a su posición final, se expande y esa expansión se queda adherida al tubo anfitrión y luego comienza a dar servicio. Al poder ser hasta de 80 bar, nosotros podríamos en las líneas de impulsión de repente aumentar el caudal, aumentando la velocidad, sin el riesgo de que la tubería no vaya a soportar, porque ya tenemos un tubo nuevo o una manga nueva que nos permitiría, digamos, llegar a presiones muy altas, que nos permitirían en algunos casos mejorar, digamos, la capacidad de conducción. En cuanto a las conexiones domiciliarias, para evitar intervenir todo el segmento de la pista, es decir, toda la calle, recomendamos en el caso del agua potable utilizar tuberías de forro, de tal manera que cuando se quiera intervenir esta tubería, es decir, cuando se quiera hacer un cambio, solamente procedamos a hacer una abertura en la zona en donde está la conexión, ¿no? En donde está la abrazadera, hacer los cambios o reparaciones respectivos, incluyendo a la cometida, sin tener que hacer, digamos, una zanja en todo el largo de la calle, en todo el ancho de la calle, ¿no? Eso, digamos, va a ayudar mucho, digamos, a ocasionar menos problemas, ¿no? Reduce la rotura de pavimentos y este tubo de forro protege del aplastamiento en la tubería, digamos, de acometida domiciliaria. En el caso de la parte, digamos, de colectores, en este caso de la conexión domiciliaria de desagüe, podemos utilizar este sistema que era el CIPP, por ejemplo, en el cual introducimos la tubería de reparación hasta el punto en donde está la conexión o la cachimba, y ahí solamente haríamos, digamos, la apertura de zanja, es decir, en 1 metro cuadrado, por decirles así, y con eso evitaríamos nuevamente la rotura de pavimento.
¿no? Se reduciría bastante el impacto, sobre todo, y las molestias a la población. ¿Qué impactos estaríamos, digamos, evitando con esta rehabilitación sin apertura de zanjas? El tráfico, se permitiría, digamos, movilidad y el costo de operación vehicular sería, digamos, no significativo. Podrían seguir circulando las unidades de transporte sin ningún problema en la mayoría de los casos. El ambiente, no habría polución, no habría polvo, no habría material por eliminar, no habría contaminación auditiva cuando hay que hacer rotura de pavimentos, cuando entran a trabajar los equipos. Luego, la economía, es decir, las zonas o todos los comercios que están aledañas a las calles que se van a intervenir, no se verían afectados, ¿no? No había pérdida de estacionamiento tampoco. Servicios, no se verían interrumpidos los servicios, ¿no? Cuando estaba hablando hace unos momentos que había tuberías de gas, eléctricas, de fibra óptica. Imagínense una persona que haga trabajos desde su casa, home office, y le rompan la tubería de fibra óptica y se queda prácticamente aislado. Es un día de trabajo que ha perdido. Entonces, esos servicios prácticamente no se van a tocar ni se van a dar cuenta que está haciendo. Y algo que es, al final, pero sumamente importante, es el tema de la seguridad. No va a haber vehículos ni gente que se caiga a las zanjas. Los trabajadores no van a tener mayores consecuencias por aplastamiento cuando están metidos en una zanja a gran profundidad. La cantidad de PPs va a ser mínimo en cuanto, digamos, su necesidad. Se van a tener que seguir usando, pero no van a estar expuestos a un peligro inminente. ¿Qué conclusiones tenemos en este caso, no? Las tuberías plásticas, en su gran mayoría, han sustituido a todos los materiales que antes se usaban, ¿no? Al fierro, al asbesto cemento, al concreto, ¿no? Y el PVC y el polietileno son los más empleados al momento. Las causas que, mediante, digamos, son procesos constructivos, defectos de fabricación, asentamientos inesperados del suelo, trascientes hidráulica, bolsa de aire, fatiga el material, ¿no? Todas estas son causas que afectan y originan daños en las tuberías y tienen que ser tomadas en cuenta en el momento de hacer una selección del material o de los mecanismos que vamos a usar para su reparación. Las roturas por trascientes hidráulicas, por golpes de ariete por lo general, tienen impacto en línea de conducción a gravedad y de impulsión, ocasionando daños por fallas graduales, fatiga o catastróficas cuando son instantáneas. Conocer las causas que ocasionan una falla gradual o instantánea evita que se realicen intervenciones de manera recurrente. Es decir, muchas veces uno escucha, en tal punto, cada 2 meses se rompe la tubería. Y la gente le echa la culpa a la tubería, le echa la junta a diversos factores. Y lo que hay que analizar ahí es por qué se originó esa falla. Puede ser que la tubería no sea adecuada, que el material no sea el correcto, que haya fallas de asentamiento en la zona, que haya, digamos, sobrecarga con respecto a lo que se ha puesto ahí, puede haber sobrepresiones, problemas de operación, es decir, una serie de efectos que van a ocasionar una falla. Y estos hay que conocerlos y hay que evitar para de esa manera estar interviniendo de manera frecuente o recurrente en el mismo sitio. Los diseños deben contemplar adelantarse a las posibles fallas. Y estos tipos de, digamos, elementos o diseños tienen que estar hechos de manera racional, es decir, que puedan ser operados, que puedan ser mantenidos y que de alguna manera eviten que se produzcan las fallas. Tecnologías sin zanja reducen impactos ambientales, tráfico, servicios, gas, cable, seguridad e ingreso de los comercios. Dentro de las recomendaciones está que sean fácilmente usables. ¿Qué significa esto, no? Que las tuberías o los accesorios que sean usados para reparar estas fallas o estas roturas o los daños en los sistemas sean fácilmente conseguibles y que se puedan usar de manera rápida. Imagínense ustedes que haya un sismo y que al final tengan que importar los materiales para hacer la reparación. ¿Cuánto tiempo van a estar esperando eso? ¿Cuánto tiempo van a dejar sin servicio en la zona? Pues tiene que ser rápido y tiene que ser rápido y tiene que ser fácilmente
esa orquesta, que nuestra gente, que nuestros operarios tengan el conocimiento y los equipos y las herramientas para intervenir de manera eficiente en estos sistemas, ¿no? La disponibilidad, que se encuentre todo en el mercado de manera fácil, ¿no? Y que los equipos accesorios sean de preferencia todo de características o de fabricación local, ¿no? Para no estar recurriendo a importar los productos. Los recursos humanos deben contar con pleno conocimiento de los materiales y de las tecnologías a usar, ¿no? Esto es muy importante. Un recurso humano que va a intervenir tiene que ser el más capacitado. Conexión de humedad para agua potable, evaluar, diseñar, considerar tubo de forro para evitar posibles rupturas del pavimento en caso de cambios o daño a las acometidas. Dentro de lo que tenemos las consideraciones para evitar daños por trascientes, por golpes de ariete, entre otros casos, es evitar que la tubería pase por puntos altos de manera acentuada. La construcción debe estar en varias etapas. Muchos de ustedes me dirán, ¿y qué es eso? Podemos poner rompepresiones, podemos cámaras rompepresiones de repente de manera mucho más cercana que lo convencional o a lo que dicta el manual de instalaciones hidráulicas, sino pensando en que esas tuberías van a ser reparadas en algún momento. Entonces, mientras menos longitud haya expuesta a esta posibilidad de transientes hidráulicas, es mucho más eficiente nuestro sistema. Implementar medios de protección que eliminen presiones negativas y reducen las presiones máximas. Evitar acumulación de aire en las tuberías y mantener la conducción a una presión de agua inferior a la máxima o a la crítica, ¿no? Muchas veces esto, ¿qué significa? Que nosotros tenemos una tubería con clase 10 o PN10 y no la debemos trabajar a ese máximo, a ese ritmo. Bueno, con eso fue todo. Les doy las gracias por haberle prestado atención a esta presentación y espero que sea de mucha utilidad y posiblemente más adelante estemos con otra presentación. Muchas gracias. Agradecemos la participación de cada uno de ustedes en esta clase magistral, no sin antes reiterarles la invitación a formar parte de una próxima charla virtual.